Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción y hoy vamos a echar un vistazo a Quizlet. Vamos a verlo. Colocamos el tablero, como veis, encima de la mesa, esto es algo obvio, y barajamos las cartas, las negras, amarillas, verdes, rojas y azules. Todas se barajan por separado, según su color, y se colocan los mazos justo aquí en el tablero, de este modo. Y ahora sacamos 4 cartas de cada mazo, justo así. Ya tenemos preparada una parte del tablero. Estas cartas se dejan a un lado, las vamos a apartar aquí, las monedas. Esta es la reserva de monedas y la reserva de estrellas, que ya explicaremos para qué sirve. Colocamos los marcadores de ronda y de turno. Aquí en el 1 ponemos el del turno y los rondas el rojo, lo ponemos también en el 1. Cada jugador pues va a coger sus meeples de su color. Aquí está el jugador amarillo, que coloca el maletín aquí, que es el track de visitantes. Vamos a coger el color verde para el otro jugador, que va a hacer lo mismo, lo pone en el 0. El track de felicidad también ponemos a los dos jugadores. En los puntos de victoria también en el 0. Y luego rellenamos con los meeples esta zona hasta completarla. Cada jugador pues tiene su color en esta zona del tablero. Ya está. El resto de meeples pues los dejamos aquí al lado, justo con el sombrerito. Empezaremos con 4 de estos trabajadores. Y luego tenemos estas cartas especiales, que es una baraja. Dicen que no lo utilices en tu primera partida, pero de hecho se puede incluir perfectamente. En el caso de que la quisierais utilizar, se van a repartir 2 a cada jugador y cada jugador se quedará con una. Y luego al final de la partida miraremos lo que nos da. Las dejo aquí al lado porque esto es un extra. Vale, una vez ya preparado todo, vamos a repartir una carta de taquilla al azar a cada jugador. Da lo mismo porque son todas iguales, solo cambia el dibujo, que mostraremos y la dejaremos en cada zona de cada jugador. Luego le podemos dar a cada jugador una tarjeta que explica la ronda, cómo funciona la ronda y algunos iconos. Está en inglés esto, ya que el juego viene en varios idiomas. Está editado en principio en inglés, pero trae también en español. Y ahora, en la primera fase es elegir el orden de turno. Vamos a darle esto a un jugador, por ejemplo al verde. Él será ahora mismo el jugador inicial y nos vamos a este track. Cada jugador, empezando por el jugador inicial, va a elegir ponerse en una de estas posiciones, teniendo en cuenta que esto va a ser de aquí en adelante el orden de turno de esta ronda. Por ejemplo, si el verde se quisiera poner aquí, se llevaría un punto de victoria. Si se quisiera poner aquí, sería el segundo, pero se llevaría una moneda. Y aquí no se llevaría nada, pero sería el primer jugador en orden de turno. Aquí se llevaría una de estas 3 recompensas, que ya veremos lo que es. Y aquí se llevaría una carta de taquilla, que es lo que acabamos de repartir. Vamos a suponer que el amarillo se pone aquí, se lleva una moneda y él sube un punto de victoria. Así que el verde se sube un punto de victoria, mientras que el amarillo se lleva una moneda. Vale, pues ahora que ya tenemos el orden, le damos el token de jugador inicial al amarillo, porque está en segunda posición y este está en tercera, así que empieza a dar el amarillo. La segunda fase, porque no lo llama fases el juego, pero por llamarlo de algún modo, sería la fase de ingresos. En ese momento cobramos dinero. Cada jugador obtiene 5 créditos y esto ocurre al inicio de cada ronda, ¿vale? Cobramos este dinero. Muchas veces tendremos cartas que habemos comprado, como las rojas, que nos suman dinero en esta fase. En vez de 5, que esto es lo que cobramos siempre de forma fija, añadiríamos en este caso 2. Y si tenemos más cartas, pues podríamos añadir más dinero y cobrar en cada fase de ingresos más dinero. Así que, segundo, fase de ingresos. Cobramos 5 créditos de la reserva y además todo aquello que nos den las cartas en cuanto a dinero. Bueno, pues después de la fase de cobro viene la fase de turnos o la fase de acciones, podríamos llamarlo. Podemos elegir entre una de 2 acciones. Una de esas acciones es colocar nuestros trabajadores tanto aquí como en estas zonas para hacer cosas. Y la otra acción es retirar trabajadores, recuperarlos. La primera acción, si la elegimos, pues simplemente sería, comenzando por el jugador inicial,
Se podría colocar en esta posición para efectuar esta acción, luego veremos lo que es, o en alguna de estas posiciones para comprar una carta. Es así de simple. O compramos cartas o ganamos este beneficio porque necesitamos algo de aquí. Ya está, no hay más sitios para ponerse en el tablero. Todo esto de aquí son tracks que se pueden completar y de algún modo que se consiguen. Y esto es una leyenda sobre unos puntos que nos dan al final de la partida. Y estos son otros trabajadores que podemos conseguir. Aquí faltarían los azules y los rojos si hubiera más jugadores. En esta fase de acciones elegimos la acción de colocar un trabajador, pues simplemente iremos a esa zona y compraremos la carta correspondiente en el caso de que sea una de estas localizaciones. Arriba en las cartas pone el precio en monedas que nos cuesta. Cada carta nos da algo diferente. Las cartas de amarillas nos dan puntos de victoria. Las cartas azules nos permiten subir en los tracks de felicidad de visitantes y nos permiten conseguir más trabajadores. Estas otras cartas nos dan también dinero en la etapa de ingresos y además nos dejan subir muchas veces en otros tracks. Las verdes nos dan diferentes cosas en función de lo que hagamos. En función, por ejemplo, si cada vez que compremos una carta roja, en este caso, nos llevaríamos una moneda. Y estas es un set collection dependiendo del dibujo que contienen. Hay que coleccionarlas para luego conseguir puntos extra. No vamos a explicar todas las cartas, es para que tengáis una idea. Vale, bueno, pues en principio hay una norma que depende de las cartas que tenemos de taquilla y también de las cartas de atracción. Esto quiere decir que ahora mismo empezamos cada jugador con una carta de taquilla. Esto significa que solo podemos comprar y guardar en nuestra zona de juego, porque estas cartas las iremos colocando tal como las vayamos comprando una al lado de la otra, y cuando tengamos dos verdes, pues por ejemplo dos del mismo color, las montaremos así para ver solo su acción, ¿vale? Y si compramos por ejemplo las azules, pues lo mismo. Iremos montándolas, iremos haciendo pues columnas de cartas. Pero el hecho de que tengamos una sola carta, lo que nos está limitando es el número de cartas de cada tipo que podemos comprar. Mientras tengamos solo una carta de taquilla, solo podemos tener una de cada tipo. Si tenemos dos cartas de taquilla, si compramos otra carta de taquilla, la pondríamos así y podríamos colocar dos cartas de cada tipo. Ampliamos nuestro parque. Si compramos una carta de atracción, que son las amarillas, es exactamente lo mismo. La podemos colocar junto a la carta de taquilla porque esto nos dejaría comprar hasta dos cartas de cada tipo. Si tuviéramos otra carta de taquilla, la montaríamos encima y ya sería hasta tres cartas de cada tipo. Estos dos tipos de carta nos limitan, nos dicen el límite al que podemos alcanzar en cuanto a las cartas que podemos acumular. Es decir, que solo, por ejemplo, si tengo estas tres, solo podría acumular tres cartas rojas. Podría ir comprando cartas de todos los tipos, pero no podría pasar más de tres de cada tipo. En el momento en que quisiese comprar una cuarta carta roja, debería ampliar primero o las amarillas o las de taquilla. Solo podría tener, tal como está ahora la cosa, tres rojas, tres verdes, tres azules y tres negras. Así que el límite ya lo conocemos. De momento solo podemos comprar una de cada, no podríamos acumular cartas para hacer combos. Necesitaremos ir rápidamente a conseguir o cartas amarillas, que son las que están aquí arriba, o las cartas estas que se consiguen en ciertos sitios. Por ejemplo, si nos colocamos en la última posición en el track de orden de turno, seremos los últimos en jugar, pero conseguimos una carta de taquilla. Como decía, teniendo esto en cuenta, que tenemos un límite, pues un jugador, empezando por el jugador inicial, que sería el amarillo, se puede colocar aquí con el dinero que acaba de cobrar. Pues por ejemplo, paga esta carta, paga esta, se pone aquí y paga esta que vale 3, 5, recupera 2 y la coloca aquí en su zona de juego. Ya no puede comprar otra carta roja porque el límite lo tiene en 1, solo tiene una carta de estas. ¿Esto qué le va a dar? Pues esto le va a dar en la fase de ingresos 2 monedas más, aparte de las 5 que le vienen a todos los jugadores directamente de la reserva al inicio de cada turno.
ya ha hecho una acción el amarillo, ya no puede hacer más. Ahora le tocaría la acción al verde, que podría colocarse en cualquier sitio mientras no haya trabajadores de tuyos o de otro jugador. En el juego habla de pilas de trabajadores. Es decir, que por ejemplo, aquí hay uno. Si yo me quisiera poner aquí con el verde, tendría que añadir 2 trabajadores, porque ya hay uno de otro color. Y te dicen que hagas pilas con ellos, que los pongas así o los ajuntes bien juntitos para que se vean las pilas. Si otro jugador, por ejemplo, el amarillo mismo, quisiera ponerse aquí, como hay 2 pilas, tendría que poner un trabajador más 2 más, uno por cada pila. Es decir, que el amarillo se tendría que poner aquí 3 trabajadores. Eso tiene que quedar claro porque esto ocurre en todas las posiciones, incluido en esta. Esta sería la casilla de publicidad. Vamos a recoger esto un poco. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ponerlo todo esto como estaba. Como decía, podemos en la fase de acciones colocar trabajadores para conseguir cosas, o en un momento dado, cuando ya tengamos muchos trabajadores, podemos gastar la acción simplemente en recuperarlos. O compramos cartas o cobramos aquí, solo hay estas 2 ubicaciones, estas de aquí y estas, o nos traemos los trabajadores todos otra vez a nuestra zona porque nos hemos quedado sin ellos. Esas son las 2 acciones que se pueden hacer en el turno. Jugador inicial hace una acción, supongamos que compra una carta pagando el dinero, la coloca aquí. El amarillo hace otra acción, se pone aquí, coge una de estas amarillas, la paga también. Esta se coloca al lado de esta y acaba de aumentar su límite en 2. Ya puede tener 2 cartas de cada. Y una vez ha jugado el verde, el inicial, y el amarillo, se acaba un turno. Avanza la ficha de turno. Y volvemos a jugar una acción cada uno. El verde se vuelve a poner, coge una carta de estas, la pone aquí. Todo esto se supone que lo va pagando. Yo me ahorro esta parte. El amarillo se coloca aquí, gana una moneda y puede escoger entre subir uno de felicidad, que si sube le da un punto de victoria, o puede subir aquí uno de visitantes, en el track de visitantes, que le daría 2 monedas, o puede conseguir un trabajador, que se lo llevaría. Estas son las 3 opciones que hay aquí. Vale, una vez ha jugado el verde y ha jugado el amarillo otra vez, pasamos turno. Y volvemos a jugar otra vez. Pues digamos que el verde se quiere colocar donde el amarillo y pone 2, una pila de 2, compra esta, se la añade aquí para aumentar su límite, y ahora el amarillo se pone aquí y se lleva esta roja que la pone aquí. Una acción cada uno. Si hubiera más jugadores, pues los 4 jugadores, por ejemplo, harían una acción cada uno, y vamos a la cuarta ronda. Y lo mismo. El verde ya no tiene trabajadores, así que la siguiente acción que puede hacer es retirar todos sus trabajadores y ya ha gastado su acción. Y el otro pues se puede colocar aquí, conseguir otra carta y ponerla aquí. Se ha acabado la cuarta ronda, avanzamos el 2 y lo ponemos otra vez en 1. Recogemos los sombreros y entonces retiramos todas las cartas, ponemos todas las cartas en el descarte. No tocamos los trabajadores, no se retiran porque eso es una acción y lo tiene que hacer el jugador amarillo, tiene que perder un turno en retirarlos. Y volvemos a colocar todas las cartas. Así, estamos en la segunda, bueno, son 7 rondas, yo lo llamo rondas a todo. Empezamos con la primera, esta vez el jugador inicial es el verde, decide ahora dónde se quiere colocar en el track de orden de turno. Pues por ejemplo, el verde se coloca aquí para conseguir un punto aquí, que le da 2 monedas, las cogería las 2 monedas, y el amarillo se va a poner aquí para conseguir otro punto de victoria. Como el amarillo está el primero, el token de jugador inicial se lo va a llevar el amarillo y empieza el amarillo. Ahora la fase, como decíamos, esa sería la primera fase. La segunda es la fase de ingresos. Cada jugador cobra 5 monedas más lo que tengan aquí ellos. Esta carta, por ejemplo, que la ha cogido al azar, pero da la casualidad, le da al amarillo 3 monedas más, y no tiene ninguna carta que le dé nada, así que se queda así. Y empezando por el amarillo, pues tiene que hacer su turno. ¿Qué turno va a hacer el amarillo si no tiene trabajadores? Pues recogerlos. Gasta su turno en eso y le toca al verde, que se coloca aquí
y coge otra carta verde porque puede tener dos, porque tiene el límite en dos. Avanzamos y le toca el turno al amarillo, que por ejemplo pues cogería una carta de estas, la pagaría y se la colocaría aquí. Esta es una carta azul, negra y roja. Y así vamos a ir jugando hasta que este marcador llegue al 7. Después de la séptima ronda se acaba la partida y contabilizamos puntos. Recordad que cada vez que esto llegue en cualquier posición de estas al 4 y esto haya que moverlo una vez, se recogen los sombreros, se cambian todas las cartas del mercado, se quitan y se ponen cartas nuevas. Es el único momento en que cambiamos las cartas, en que añadimos cartas, y los jugadores vuelven a elegir la posición en el track de orden de turno. Cuando llegamos aquí es cuando se acaba la partida. Vamos a ver algunos detalles como son esto que vemos que está aquí, que no lo he explicado todavía. Este track de aquí son los logros y estos son objetivos que un jugador puede cumplir en algún momento de la partida. En el momento en que eso lo consiga, lo que va a hacer es coger una de estas estrellitas que habéis visto al principio. Pues por ejemplo, el que tenga 7 en el track de felicidad, que pues podrá poner su estrellita aquí y conseguirá un punto de victoria. Eso se hace en cualquier momento de tu turno durante la partida. Se pueden poner varias al mismo tiempo. Si tienes 7 en el track de visitantes, pues ese jugador coge una estrella, lo pone aquí y se subirá un punto aquí en el track de puntos de victoria. Este es el que consiga tener 9 trabajadores. Este es el que llegue a 15 puntos de victoria. Estos de aquí es el que consiga acumular 5 cartas amarillas, 5 cartas azules, rojas, verdes o negras. Pues en ese momento colocamos la estrellita. Solo se puede colocar una estrellita por logro, así que una vez que hay una ya ningún otro jugador puede conseguir ese logro. Faltan algunos detallitos más por explicar que son menores, pero voy a omitir este tema. En principio yo creo que cómo funciona el juego se ha entendido, que es lo que a mí me interesa más. Cuando llegamos a la última fase, cuando ya hemos hecho las 7 rondas, entonces vamos a calcular los puntos de victorias, que es un verdadero follón en este juego. Desde mi punto de vista es lo más tedioso y lo más complicado. Entonces miraríamos para empezar las cartas verdes y buscaríamos cartas que tengan el simbolito este de la banderita, que vemos aquí en pequeñito, porque algunas cartas de estas nos van a dar puntos al final de la partida. La banderita significa al final de la partida. El rayo significa que es una recompensa instantánea. Y luego tenemos estas otras que son recompensas que se van dando durante cada vez que se cumple una condición. Vale, pues en este caso, si tenemos algún set de juegos de cartas, pues una negra, una roja, una azul, una verde y una amarilla, por cada set de estas 5 colores ganamos un punto de victoria. Así que esto habría que mirarlo. Tenemos roja, negra, azul, verde y amarilla, pues tenemos 1, 2, 3, un set y 2 sets, pues serían 2 puntos de victoria que se subiría, por ejemplo, el verde. Estas serían las verdes. Las cartas de mascota, que son estas negras que tenemos aquí, miramos los símbolos que aparecen en estas cartas. Tenemos una cámara, un diario, un castillo y un globo. Tenemos que buscar estos símbolos en el resto de cartas que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos un globo y aquí tenemos un sombrero que no aparece, así que nos contaría un globo, y los 2 castillos que tenemos aquí son 3. Esto habría que dividirlo entre 2, reduciendo abajo, así nos quedaríamos con 1, pues sería un punto de victoria, que por ejemplo se subiría el verde de nuevo. Y ya tenemos estas hechas. Luego tenemos los emblemas, que son estas marcas, estos dibujitos que tenemos aquí abajo en algunas cartas. Vale, pues esto hay que contar cuántos de estos emblemas tenemos diferentes. Dependiendo del número de emblemas tendremos más puntos o menos. También hay emblemas en cartas como esta, que estos emblemas también se cuentan. Luego tenemos que fijarnos aquí en el número de cartas negras, de cartas de animales que hemos conseguido. Según el número tendremos una serie de beneficios, que en algunos casos nos harán subir en algunos tracks y nos podrán dar en el último momento más puntos de victoria. No he comentado este track, que es para las cartas
los emblemas que hemos comentado, esto lo miraríamos aquí, dependiendo del número de emblemas. Si hemos conseguido solo 2, pues un punto, si hemos conseguido 4, 3, etcétera. Como decía antes, que os he enseñado, también sumaríamos estos que vienen en grande en algunas cartas. Habría que ir mirando carta por carta todas aquellas que tengan algún punto que nos puedan dar. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, esta carta nos quitaría un punto, así que tendríamos que restar este punto también. Y aquellas cartas que comenté especiales, sería el momento de mirar qué cartas de estas nos dan algún beneficio en el caso de que estemos jugando con esto. El juego trae también unos logros, que son estos que vienen aparte, que se colocan aquí para sustituir los que vienen en el tablero, que son pues más logros que hacen pues digamos la partida diferente. Son 15 logros en total. Tiene modo solitario que todavía no lo he probado, así que no lo voy a explicar. Lo vamos a dejar aquí. El rollo de los puntos, que para mí es el mayor coñazo que tiene este juego, la forma de calcular los puntos. Hasta que no juegas varias partidas, eso no se te queda ni para atrás. Y a veces hay que leer el manual 2 veces para entenderlo bien. Por otro lado, es un juego familiar, es un juego sencillo que se lo podéis sacar a todo el mundo. Y eso pues siempre es una ventaja. Es verdad que cuando le den más partidas sabrás combinar mejor algunas cartas y hacer mejores combos. Pero es un juego muy agradecido de jugar. En la primera partida que le deis ya veréis cómo iréis consiguiendo mucho dinero y tendréis siempre dinero para comprar cartas. Y en ese aspecto no tiene ninguna penalización rara que haga que un turno mal hecho te deje muy atrás ya, ¿no? del resto de jugadores, como ocurre con otros juegos. Así que es un juego que cualquiera que juegue pues disfrutará haciendo cosas y eso está bien. Y bueno, lo único que no me acaba de convencer mucho es el precio. Este juego a mí me ha salido por 41 euros, que creo que a ese precio pues vale, todavía está bien. Pero es que lo venden a 50 y más de 50 euros y creo que en ese aspecto es un poco caro para lo que lleva, porque es un juego, una cajita finita que lleva las barajas de cartas, venía un troquel, una hoja de troquel grueso, porque las moneditas son bastante gruesas, pero no dejan de ser cartón, y la maderita que habéis visto de los meeples, ¿no? Es multidioma la edición, vienen estos idiomas. Solo puedo decir que lo juguéis, está diseñado por Carlos Michat, que viene ya en varios idiomas, no viene solo en español, lo cual está perfecto, pero si os fijáis el texto viene en inglés, no viene en español, así que es una edición inglesa multilingüe. Y nada más, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.